¿Qué harías si, de repente, el cielo se abriera ante ti y una visión divina te envolviera en una experiencia sobrenatural que desafiaría toda lógica y comprensión humana? Imagina estar sumido en un momento de profundo desánimo, exiliado de tu tierra, lejos de lo que conocías como hogar, y de repente ser testigo de algo tan grandioso y aterrador que todo tu ser quedara marcado por la experiencia. Esto es exactamente lo que le ocurrió al profeta Ezequiel. En el año 593 a.C., durante el exilio babilónico, Ezequiel, quien era un sacerdote y profeta, tuvo una de las visiones más impactantes y reveladoras de toda la Biblia. Un día, mientras se encontraba junto al río Quebar, en la tierra de Babilonia, algo trascendental sucedió, los cielos se abrieron ante sus ojos y, en ese instante, una tormenta que emanaba luz y fuego se hizo visible, seguida de una serie de seres extraordinarios que parecían ser una mezcla de hombre y criatura celestial. La visión no solo lo dejó atónito, sino que le reveló el profundo misterio de la gloria de Dios, la justicia divina y el juicio que se avecinaba sobre su pueblo. Esta experiencia no fue un simple sueño o una visión pasajera. Fue un encuentro real con lo divino, un momento decisivo en el que Ezequiel no solo tuvo la oportunidad de ver lo invisible, sino de comprender el plan y los designios de Dios para el futuro de Israel. Es importante notar que, aunque la visión fue deslumbrante y, en muchos aspectos, desconcertante, también es profundamente simbólica y está cargada de enseñanzas sobre la soberanía de Dios, el poder de su juicio y, sobre todo, su misericordia. En este video, vamos a desglosar la visión de Ezequiel de una manera que te permita ver más allá de la simple narrativa bíblica. Vamos a explorar qué significan esos seres misteriosos con sus 4 caras y alas, que representan las ruedas que giran en un movimiento inquebrantable, y cómo todo esto se conecta con el mensaje más profundo de la Biblia, la llegada de la justicia de Dios y su llamado al arrepentimiento. Pero lo más importante es entender cómo esta visión se aplica a nuestra vida hoy. El mensaje de Ezequiel no es solo una historia lejana de un profeta antiguo, sino una advertencia y un recordatorio para cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, de caos y de sufrimiento, donde las personas a menudo se desvían de los caminos rectos, pero la visión de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre cómo debemos vivir bajo la luz de la soberanía divina. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos enfrentamos a las realidades de la vida, cuando nos encontramos en medio de nuestras propias tormentas personales? Si estás listo para adentrarte en esta poderosa visión y descubrir lo que realmente significa este mensaje para ti hoy, quédate con nosotros. Al final de este video, espero que tengas una comprensión más profunda de cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida diaria, y cómo podemos acercarnos a Él con una actitud de humildad, obediencia y arrepentimiento. A lo largo de este viaje, te invito a reflexionar no solo sobre la experiencia de Ezequiel, sino también sobre tu propio camino espiritual. ¿Qué significa para ti la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás preparado para enfrentar las realidades del juicio divino, y más importante aún, estás dispuesto a buscar la misericordia que Él ofrece? No olvides suscribirte para seguir explorando juntos estas profundas verdades que, aunque parecen antiguas, siguen siendo extremadamente relevantes en el mundo moderno. Imagina estar en un lugar apartado, sin esperarlo, y de repente el cielo se abre ante tus ojos. Un torrente de luz, fuego y relámpagos te envuelven, y en medio de esta manifestación sobrecogedora, aparecen seres que parecen estar hechos de fuego y energía. Esa fue la experiencia del profeta Ezequiel, quien, mientras estaba junto al río Quebar en Babilonia, fue testigo de una visión que desbordaba los límites de la comprensión humana. Fue algo tan sobrecogedor que hasta hoy sigue siendo objeto de interpretación y reflexión profunda. Ezequiel describe con lujo de detalles los 4 seres vivientes que surgieron de esa tormenta celestial. Lo primero que llamó su atención fue la apariencia sobrehumana de estas criaturas. Aunque a simple vista parecían ser humanas, al observarlos con más detenimiento, Ezequiel se dio cuenta de que poseían características extraordinarias y simbolismos que no se limitaban al mundo terrenal. Cada uno de estos seres vivientes tenía 4 caras, y cada una de ellas representaba una figura que, de alguna manera, estaba relacionada con los 4 elementos más poderosos de la naturaleza: la cara humana, que representa la racionalidad y la creación; la cara de león, que evoca la fuerza y el poder; la cara de buey, simbolizando el sacrificio y la resistencia; y la cara de águila, que es un símbolo de visión elevada y soberanía. Estas criaturas no solo se distinguían por sus caras, sino también por sus alas. Cada ser tenía 4 alas, 2 de las cuales se tocaban entre sí, creando una conexión entre ellos, mientras que las otras 2 cubrían sus cuerpos.
Esto sugiere que estos seres no solo eran portadores de una misión divina, sino que su existencia estaba intrínsecamente conectada con la divinidad misma. Lo sorprendente de esta visión es que, a pesar de su naturaleza física, los seres no se movían como cualquier criatura terrestre. Se desplazaban con rapidez, como si fueran relámpagos que brillaban y destellaban entre ellos. Esta velocidad y energía sobrehumana simbolizan la voluntad de Dios, que se mueve y opera de manera incomprensible para el ser humano. Pero lo más impresionante de esta visión, y lo que realmente nos llama la atención, son las ruedas que acompañan a estos seres vivientes. Cada uno de los seres vivientes tiene junto a él una rueda, y no es una rueda común. Estas ruedas brillaban con una luz intensa, pareciendo estar hechas de un material similar al berilo, una piedra preciosa que refleja luz de manera vibrante. Sin embargo, lo más asombroso no es su material, sino lo que ocurría cuando se ponían en movimiento. Cada rueda parecía tener una rueda dentro de ella, lo que les permitía girar en diferentes direcciones, sin importar hacia dónde se dirigieran los seres vivientes. Esta estructura de ruedas dentro de ruedas denota la soberanía y la perfección del plan divino. No hay nada que escape al control de Dios, ni siquiera el movimiento de estas extrañas y maravillosas criaturas. Lo fascinante de las ruedas es que no solo acompañaban a los seres vivientes en sus desplazamientos, sino que estaban llenas de ojos. Estos ojos representaban una vigilancia y omnisciencia total, como si todo estuviera bajo la constante mirada de Dios. No hay nada oculto para él, ni siquiera en el movimiento de estos seres celestiales o el avance de sus ruedas. Es una metáfora visual poderosa que muestra que nada se mueve fuera del alcance del poder y la presencia divina. Donde los seres vivientes iban, las ruedas los seguían, y donde las ruedas giraban, los seres se movían. Este ciclo infinito de movimiento sincronizado nos da una imagen clara de cómo Dios orquesta todo en el universo de manera perfecta e inquebrantable. A medida que la visión avanza, Ezequiel también describe cómo, cuando los seres volaban, el sonido de sus alas era tan fuerte que se asemejaba a las olas del mar rompiendo contra las rocas, o incluso al rugir de un gran ejército en marcha. Esta imagen es emblemática porque muestra la autoridad y la majestad de estos seres, que no se desplazan por voluntad propia, sino guiados por el Espíritu de Dios, un poder que trasciende todo lo que conocemos. Ezequiel también nota que estas criaturas se movían en completa armonía, sin necesidad de girar, lo que refleja la perfecta unidad con la que el plan divino se ejecuta. No importa a dónde se dirijan, siempre van hacia adelante, guiados por el propósito y la voluntad de Dios. Una de las interpretaciones más interesantes de la visión de los 4 seres vivientes y las ruedas es que representan la multiplicidad de la naturaleza divina. A través de estos seres, Ezequiel nos muestra que Dios no es un ser limitado, sino que se manifiesta en diversas formas y acciones. Cada rostro de los seres vivientes tiene un simbolismo específico. El ser humano refleja la razón divina, el león es la fuerza de Dios, el buey, la humildad y el sacrificio, y el águila, la visión clara de lo que está por venir. De esta forma, estos seres nos dan una representación visual del poder infinito de Dios y de cómo Él puede moverse en el mundo de manera enigmática pero siempre llena de propósito. Finalmente, uno de los aspectos más importantes de esta visión es la superficie cristalina que se extiende sobre los seres vivientes y las ruedas. Esta superficie, brillante como el cristal, representa el cielo y la pureza de la presencia divina, sobre la cual descansa el trono de Dios, simbolizando su gloria y su soberanía absoluta. Encima de ella, Ezequiel ve una figura que parece humana, rodeada de un resplandor de fuego, lo que representa la manifestación divina en su forma más pura. Esta imagen es un recordatorio de que, aunque Dios se muestra de formas poderosas y aterradoras, su esencia es santa y pura, y está por encima de todo lo creado. La visión que Ezequiel recibe no se limita únicamente a las impresionantes imágenes de los seres vivientes y las ruedas celestiales. También es un mensaje directo de juicio, una advertencia inminente de la ira divina que caerá sobre el pueblo de Israel debido a sus pecados. Esta revelación no es solo una visión del poder de Dios, sino también de su justicia, una justicia que no puede ser ignorada y que traerá consecuencias severas para aquellos que han desobedecido su palabra. El profeta es testigo de un momento decisivo, un punto de no retorno para la nación de Israel. A través de la voz de Dios, Ezequiel recibe un mensaje claro y urgente: ha llegado el fin. Este es un anuncio de juicio sin apelación, sin oportunidad de arrepentimiento. En el mensaje de Dios, no hay duda de que la destrucción está a la puerta. El pueblo de Israel ha alcanzado el colmo de su perversidad, y la ira de Dios se desatará sobre ellos sin compasión.
Se describe que los ojos de Dios no volverán a mirar para otro lado, pues la injusticia y el pecado se han multiplicado, y ahora la cuenta debe ser saldada. Una de las imágenes más aterradoras que Ezequiel transmite en su visión es la del desastre tras desastre. El profeta describe un futuro cercano donde el juicio de Dios no solo será inevitable, sino también implacable. Los gritos de angustia resuenan desde todas las direcciones, el pueblo de Israel está atrapado entre la violencia y la perversidad. El pecado y la maldad se han apoderado de sus corazones, y sus acciones deshonran el pacto con Dios. Es en este contexto que la ira divina comienza a acumularse, hasta que se desborda en un juicio sin piedad. La ira de Dios no es una reacción descontrolada o impulsiva, sino una respuesta a la injusticia y a la rebeldía del pueblo. La violencia ha crecido a niveles inimaginables, y la corrupción ha llegado a todos los rincones de la sociedad. Los ricos y los poderosos, que deberían ser un refugio para los necesitados, se han convertido en opresores, y los líderes espirituales han traicionado su llamado, llevando al pueblo a la perdición. Dios ve esta maldad y pronuncia el juicio. La nación de Israel, que alguna vez fue el pueblo elegido de Dios, ahora está bajo la condena de la destrucción. No habrá salvación para aquellos que se han endurecido en su pecado. El pueblo no solo será castigado por sus acciones, sino también por su orgullo y su falta de arrepentimiento. La riqueza que tanto atesoraban, y que usaron para crear ídolos y prácticas paganas, no les servirá de nada. En el día del juicio, sus joyas y tesoros serán profanos y entregados a aquellos que no temen a Dios. El oro y la plata, que antes eran símbolos de poder y seguridad, se convertirán en inmundicia en los ojos de Dios. Ningún tesoro material podrá salvarlos del castigo que les espera. Dios muestra a Ezequiel cómo el pueblo de Israel no solo ha abandonado los mandamientos divinos, sino que también ha renunciado a la verdadera adoración. Los ídolos y las prácticas detestables han tomado el lugar del verdadero culto a Dios. Esta corrupción espiritual es un reflejo de la destrucción interna que ha alcanzado a la nación. Los comerciantes, los líderes, las familias, todos han caído en la trampa de la idolatría y el materialismo, creyendo que su riqueza y poder terrenal los protegerían. Pero la verdad es que su confianza en lo temporal ha sido su perdición. Lo que está por venir es un castigo sin misericordia, un juicio que alcanzará a todos sin distinción, jóvenes, ancianos, mujeres y niños. No habrá escape de la mano de la justicia divina. Solo aquellos que sean marcados por el Señor, aquellos que hayan llorado y lamentado la maldad de su pueblo, serán librados de la destrucción total. Esta marca, que simboliza el arrepentimiento y la fidelidad a Dios, es la única que ofrece protección en medio de la catástrofe. El profeta también es testigo de la intervención directa de Dios en el templo de Jerusalén, el lugar donde se supone que se honra al Señor. Es en el templo donde los pecados han alcanzado su punto más alto, y donde el juicio divino comienza. La visión muestra cómo se lleva a cabo el juicio. 6 hombres armados con instrumentos de muerte son enviados para ejecutar la orden divina. A cada uno de ellos se les da la misión de destruir a aquellos que no hayan sido marcados con la señal de la pureza espiritual. Lo que sigue es un cuadro de horror y desolación. La ciudad de Jerusalén es atacada y devastada. Los templos, los hogares y las murallas caen. La violencia y el sufrimiento son inevitables para aquellos que han despreciado la justicia de Dios. Es un recordatorio de que la ira de Dios no es algo que deba tomarse a la ligera. Él es justo y santo, y su paciencia tiene límites. Cuando el pecado se acumula hasta cierto punto, el juicio de Dios se desatará, trayendo consigo la destrucción y la muerte. Pero el juicio de Dios no es solo un acto de venganza, sino también de purificación. En medio de la devastación, Dios está purificando a su pueblo. La destrucción es necesaria para eliminar la maldad y el pecado que han corrompido a la nación. Este acto de juicio es, en última instancia, una oportunidad para que los que sobrevivan reflexionen sobre su desobediencia y se vuelvan a Dios en arrepentimiento. Finalmente, la gran lección que Ezequiel nos deja es clara: la ira de Dios no es algo que deba ser ignorado o minimizado. Es una respuesta justa y necesaria a la desobediencia, la injusticia y el pecado. La misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten, pero la ira divina se desatará sobre aquellos que persisten en su rebeldía. La historia de Ezequiel es un llamado a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros, como pueblo de Dios, para vivir de acuerdo a su justicia? ¿Estamos guardando su palabra, o estamos cayendo en las mismas trampas que llevaron a Israel a la perdición?
La visión de Ezequiel no solo nos presenta el juicio inevitable de Dios sobre el pueblo de Israel, sino también la tensión entre la justicia implacable y la misericordia infinita de un Dios que, aunque justo en su ira, también es lleno de compasión para aquellos que se arrepienten. En medio de la devastación inminente, se alza un mensaje de esperanza, un llamado a la reflexión y a la purificación espiritual. Ezequiel ve cómo el pueblo, al haber alcanzado el colmo de su maldad, debe enfrentar la consecuencia natural de sus acciones, la destrucción total. Sin embargo, incluso dentro de esta desesperación, se encuentra la oportunidad de misericordia, la posibilidad de redención para los que se humillen ante el Señor. El profeta comienza su mensaje alertando de la destrucción inminente que sobrevendrá sobre la nación. Ya no hay vuelta atrás, la ira de Dios se ha encendido de tal manera que la sentencia está sellada. Este es un fin doloroso pero necesario para erradicar la maldad que ha contaminado a todo el pueblo. Israel, que alguna vez fue elegido por Dios para ser un pueblo santo, ha llegado a un punto donde sus pecados han alcanzado una magnitud tal que la justicia divina no puede hacer más que actuar. Dios, en su santidad, no puede tolerar la injusticia y la idolatría que se ha desbordado en las tierras de Israel. Los líderes y el pueblo han caído en la idolatría más abyecta, adorando imágenes de falsos dioses y llevando a cabo prácticas detestables. La violencia, el egoísmo y la corrupción han llegado a ser el pan de cada día. La tierra de Israel está manchada de sangre, y la ciudad de Jerusalén, que debería ser la ciudad del pacto y la adoración, se ha convertido en un centro de injusticia y opresión. La destrucción que se acerca no será solo una cuestión de castigo físico. Será una intervención total de Dios en todas las áreas de la vida del pueblo. Jerusalén será invadida, sus muros caerán, y sus santuarios serán profanados. El pueblo será despojado de su tierra, su orgullo y sus riquezas. Los que queden vivos, aquellos que no hayan sido marcados como los justos, serán arrastrados por la espada, la enfermedad y el hambre. No habrá escape para los que han perseverado en su pecado. Este es un mensaje de advertencia urgente. Dios no quiere destruir a su pueblo, pero la constante desobediencia y el rechazo a su palabra han dejado a Israel sin opciones. La ira divina, aunque justa, es el resultado de una serie de decisiones equivocadas tomadas por generaciones. El pecado, cuando se acumula y no se enfrenta, trae consigo la destrucción. La misericordia divina, una luz en la oscuridad. Pero en medio de esta catástrofe inminente, resplandece una luz. La misericordia de Dios, aunque parece oculta en la severidad de su juicio, nunca está completamente ausente. Ezequiel es testigo de cómo, incluso en el día de la ira, hay un espacio para la gracia y la misericordia. Dios no se deleita en la destrucción de los malvados, sino que su deseo es salvar a aquellos que se arrepienten. La destrucción no es el final del camino, sino el comienzo de un proceso de purificación. En medio de la destrucción, el Señor ordena que se marque con una señal especial a todos aquellos que sienten remordimiento por los pecados cometidos. Ezequiel, guiado por la voz de Dios, debe ir por la ciudad y poner una marca sobre las frentes de aquellos que lloran y lamentan las atrocidades cometidas por su pueblo. Esta marca representa una señal de identificación espiritual. Los que llevan esta marca son los que han abrazado el arrepentimiento y el pacto con Dios. Para ellos, el juicio será diferente. Aunque la ciudad será devastada, ellos serán protegidos y preservados. La misericordia de Dios no depende de la perfección humana, sino del arrepentimiento genuino y de un corazón dispuesto a volver a Él. La diferencia entre los que serán destruidos y los que serán salvados no radica en la ausencia de pecado, sino en la disposición a reconocer el pecado y clamar por la misericordia de Dios. Esto nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros de juicio, siempre existe la posibilidad de salvación para los que se arrepienten sinceramente. La invitación a la misericordia es clara, y Ezequiel la transmite con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. El arrepentimiento no es simplemente una cuestión de sentirse mal por los errores cometidos, sino un cambio profundo en el corazón y la vida. Es un giro total hacia Dios, un retorno al camino de la justicia y la verdadera adoración. El profeta, testigo de la caída inminente de Jerusalén, sabe que muchos de los que serán afectados por el juicio no tendrán la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, incluso en medio de la calamidad, hay un llamado constante a la reflexión y al arrepentimiento. Este es el propósito de la visión de Ezequiel, mostrar a Israel la gravedad de su pecado, pero también ofrecerles la oportunidad de volver al Dios que siempre está dispuesto a perdonar. La esperanza en la destrucción,
la restauración final. Aunque el juicio de Dios es inminente, la historia no termina con la destrucción. La misericordia divina va más allá de la purificación y el castigo. Después del juicio, hay un futuro para el pueblo de Israel. La restauración será posible, y Dios tiene la promesa de que, después de la purificación a través de la disciplina, Él restaurará a su pueblo. Esta restauración, aunque aún lejana, es una muestra de su fidelidad y amor inquebrantable. Es importante entender que la misericordia divina no niega la justicia de Dios. La destrucción de Israel es el resultado de su pecado, pero la restauración posterior muestra que, al final, Dios quiere la redención y la restauración de su pueblo. La misericordia divina, entonces, es transformadora, no una excusa para continuar en el pecado, sino un medio para purificar, corregir y renovar el corazón humano. Lecciones para hoy, reflexión personal. La historia de Ezequiel no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio para todos nosotros de que el pecado tiene consecuencias, pero que el arrepentimiento genuino abre las puertas de la misericordia divina. Así como Israel estaba llamado a volver a Dios en medio de su juicio, también nosotros estamos invitados a examinar nuestro corazón y nuestras acciones ante la justicia divina. El llamado es el mismo hoy, arrepentirse, cambiar, y volver al Dios que siempre ofrece perdón a los que se vuelven a Él con humildad. La historia de la destrucción inminente y la misericordia divina es un llamado a vivir en santidad, pero también una invitación a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a recibir su gracia. La misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que buscan su rostro y su perdón, y es este camino de restauración el que debe guiarnos en nuestra vida cotidiana. El mensaje de Ezequiel no es solo un recordatorio de la grandeza de Dios y de su soberanía sobre todo lo creado, sino también un llamado a la reflexión sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Él. En cada visión, en cada imagen descrita, hay un recordatorio de que el juicio divino es real y serio, pero también que la misericordia de Dios está a la espera de aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. El día de la ira del Señor es un tema recurrente en las Escrituras, y aunque no es algo que debamos temer, sí debemos tomarlo en serio. Debemos entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que la justicia de Dios no puede ser ignorada. Pero también debemos recordar que siempre hay espacio para el arrepentimiento y la restauración. Este mensaje nos desafía a vivir de manera justa, a arrepentirnos cuando nos desviamos, y a buscar la voluntad de Dios con sinceridad y humildad. El juicio de Dios es tanto una advertencia como una oportunidad para volvernos a Él y vivir en su luz. ¿Cómo responderemos a esta llamada?